Bien, vamos entonces a continuar con sistema digestivo. Como les dije, los chicos que estuvieron ayer en forma presencial, eh, llegaron hasta ver la parte de la boca nada más, hasta la composición de la saliva, pero no alcanzaron a ver ni la faringe ni el esófago. Entonces, por eso vamos a arrancar desde acá. Acuérdense que una vez que se tritura el alimento y se mezcla con la saliva en la boca, se forma lo que nosotros llamamos el bolo alimenticio. A partir de ahí, la lengua empuja el alimento, ese bolo alimenticio, hacia la parte posterior de la boca, y ese bolo alimenticio pasa a la faringe. La faringe es un órgano tubular que comparte, como dijimos, el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Entonces, la nasofaringe toma contacto directo con la nariz, es decir, con la parte respiratoria, y cuando nosotros ingresamos algo por la boca, ingerimos el alimento y pasa por acá. Entonces, en la faringe podemos distinguir tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, que es esta parte que tenemos acá. La faringe, como el esófago, que lo vamos a ver después, son meras estructuras de conducción. ¿Qué quiere decir? Que en estas estructuras nosotros no vamos a tener ningún tipo de proceso digestivo, ni mecánico, ni químico, simplemente va a ser una estructura de conducción que por movimientos peristálticos va a ir moviendo ese bolo alimenticio, en el caso de la faringe, de la boca al esófago, y en el caso del esófago, de la faringe al estómago. Es decir, son estructuras de conducción nada más. No hay secreción enzimática, no hay ningún tipo de trituración ni disminución del tamaño de ese alimento. Entonces, la faringe es simplemente un órgano de conducción. Lo mismo pasa con el esófago. El esófago es un tubo muscular, la primera porción es músculo estriado y las 2/3 partes inferiores es músculo liso. ¿Cuál es la diferencia? Podríamos ver que yo tengo esfínteres, tengo un esfínter esofágico superior entre el esófago y mi faringe, y tengo un esfínter esofágico inferior entre el esófago y el estómago. Este esfínter esofágico inferior se llama también cardias. Entonces, el esófago, volvemos a lo mismo, cumple una función de simplemente transportar el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. Ahora, el proceso de la deglución, que es un poco lo que estábamos viendo ayer en última parte, es cuando nosotros pasamos el bolo alimenticio de la faringe al esófago y se divide en tres etapas. La primera etapa es la voluntaria, es cuando nosotros, la lengua sirve como palanca, empuja el bolo alimenticio a la parte desde la boca hasta la primer porción de la faringe, que es lo que se llama bucofaringe. A partir de ahí, todo el proceso ya es involuntario. Tenemos una parte faringea, que es cuando pasa de la faringe al esófago, y una parte esofágica, que es cuando pasa del esófago al estómago. Estas partes, obviamente, va a producirse el movimiento peristáltico gracias a la capa muscular del tubo digestivo, que lo estuvimos viendo ayer, que ese tubo digestivo tenía mucosa, submucosa, muscular y serosa, y en la capa muscular es la que se encarga de estas contracciones del tubo digestivo. Entonces, esos movimientos peristálticos que permiten que el bolo alimenticio vaya bajando, diríamos, son gracias a esta contracción de la capa muscular del tubo digestivo. Hasta acá es donde estuvieron viendo ayer, hasta acá vimos con los chicos en forma virtual, y esta es la última porción que faltaba de ver para los chicos que estuvieron presencial. Lo último que tenemos que ver es lo siguiente. Yo les dije que la faringe se compartía sistema digestivo, sistema respiratorio. Entonces, si nosotros hiciéramos una seguidilla de cómo va el aire y cómo va el alimento, podríamos decir que el aire ingresa por la nariz, pasa a la faringe, se va por la laringe y va hacia la tráquea.
Después seguirá por los bronquios, etc. Pero ese es el recorrido que hace el aire. En cambio, el alimento ingresa a la boca, de la boca pasa a la faringe, de la faringe al esófago y del esófago al estómago. Entonces, esto amarillo que tienen acá es la representación del bolo alimenticio cuando se mezcló el alimento con la saliva. Entonces, la lengua empuja ese bolo alimenticio y ese bolo alimenticio empieza a descender por el tubo digestivo. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese alimento no se va hacia la vía respiratoria? ¿Y por qué no se va a la vía respiratoria? Porque yo acá tengo una estructura que se llama epiglotis que me bloquea la tráquea para que cuando el alimento pasa no vaya a la vía respiratoria, sino que siga por la vía digestiva. Entonces pase de la faringe al esófago y no agarre la vía respiratoria, si no tendríamos los pulmones llenos de comida. Entonces, ese epiglotis es quien justamente al presionarse tapa el ducto de la tráquea y entonces no llega el alimento hasta ahí. Ahora, cuando una persona se atora, que es un poco lo que estábamos hablando ayer, el bolo alimenticio, depende de la zona donde se atore, ¿no? Pero puede quedar, por ejemplo, en esta región, entonces me obstruye la entrada de aire y la entrada de alimento. Entonces lo que preocupa en realidad, por lo que nos podemos morir, es porque al quedar acá no entra el aire a la parte respiratoria y entonces la persona empieza a tener un atoramiento, se empieza a poner cianótica porque no hay entrada de aire, de oxígeno, a la vía respiratoria. Entonces ahí es cuando la persona se ahoga. ¿Ha quedado alguna duda? Esto no es muy complicado, es simplemente la última partecita que había quedado por ver. Vamos entonces a continuar. Vimos boca, faringe, esófago, vamos a irnos al estómago. Esperen que ahí les comparto el power y continuamos. Ahí estamos. Bien, vamos entonces a continuar con el estómago. Como dijimos, el bolo alimenticio baja por el esófago y tiene un esfínter que comunica el esófago con el estómago. Ese esfínter se llama cardias o esfínter esofágico inferior. El estómago, yo voy a distinguir regiones en ese estómago. Por ejemplo, el fondo o fundus es una región que generalmente está llena de gas. Esta región del cuerpo es una región que generalmente, o sea, es donde se vuelca este bolo alimenticio que llega acá y se mezcla con los jugos gástricos. Y esto que tenemos acá es el, básicamente, píloro, que es lo que me va a estar regulando el pasaje de, a partir de acá, deja de llamarse bolo alimenticio, se llama quimo, es decir, cuando mi bolo alimenticio se mezcla con los jugos estomacales, se llama quimo, y ese quimo va a salir por, o hacia, mejor dicho, el intestino delgado, principalmente la primer porción, es lo que nosotros llamamos duodeno. Entonces acá tengo otro esfínter, que es el esfínter pilórico, que me va a regular el pasaje desde el estómago hacia el duodeno. En el estómago voy a hacer principalmente un proceso de digestión química. ¿Por qué? Y porque el estómago va a contar con enzimas que van a permitirme comenzar la digestión de algunos alimentos, no de todos, pero además va a contar con el ácido clorhídrico estomacal, que además de ser un microbicida por excelencia, también va a contribuir con la digestión de algún tipo de alimento en particular. ¿Qué es el estómago? El estómago es una bolsa muscular flexible. Recuerden que el tubo digestivo venía boca, faringe, esófago. O sea que venía básicamente con forma de tubo. Entonces, el estómago es la porción que continúa, si nosotros nos ponemos a analizar,
El estómago es una, básicamente, como elongación, como del tubo digestivo, es una dilatación del tubo digestivo. Entonces, es una bolsa muscular, obviamente flexible, que puede distenderse, y que cuando está distendido en el humano puede almacenar entre 2 a 4 litros de alimento. Ese estómago se encuentra en la cavidad abdominal. Toda la cavidad abdominal está rodeada por el peritoneo. Acuérdense que el peritoneo es un tejido seroso que me recubre la cavidad abdominal, y ese peritoneo forma pliegues que se llama mesenterio. Esos pliegues que forma el peritoneo son los que me sostienen a los órganos, por ejemplo, el intestino. Entonces, los órganos se encuentran suspendidos en la cavidad abdominal por ese mesenterio. Ahora, este estómago tiene dos curvaturas, una cóncava menor y una convexa mayor. El estómago tiene la particularidad de, como les dije antes, cuando el bolo alimenticio llega, se mezcla con los jugos gástricos, se convierte en lo que nosotros llamamos el quimo. Ahora, ¿cómo es la estructura de este estómago, que es lo que estuvimos viendo recién? Bueno, esperen que voy a volver a la imagen anterior. ¿Cómo es la estructura de este estómago? Como les dije recién, el fundus o fundo es una estructura que generalmente se encuentra llena de gas. El cuerpo es la porción más grande y es donde realmente se produce la formación del quimo, y el píloro y las cardias son esfínteres. Ahora, dentro de esa pared del estómago, ahora les voy a mostrar esta imagen, esperen porque ahí está. Bueno, espérenme un minuto porque no sé qué le pasó. Ustedes tienen una imagen en el apunte donde les muestra la estructura. Vamos a verla desde acá porque no sé por qué no se puede ver esta. Bueno, ahí está. Fíjense, si nosotros analizamos lo que es la anatomía del estómago, nosotros vamos a ver que tenemos el orificio de las cardias. Acuérdense que esto es un esfínter. Vamos a tener la zona gástrica y fúndica, y después acá tengo el esfínter pilórico. ¿Ven? Acá ya empieza el duodeno. Esta es la ampolla o bulbo duodenal. A partir de acá ya no estamos hablando del estómago, estamos hablando del intestino. Y acá tengo el esfínter pilórico. ¿Qué era un esfínter? ¿Cómo se definía un esfínter? Era un engrosamiento para poder como cerrar o abrirse. Pero un engrosamiento de qué, está muy bien. Un engrosamiento de qué. De músculo liso. De la capa muscular circular, perfecto. Es un engrosamiento de la capa muscular que funciona a modo de válvula, y entonces, justamente como funciona a modo de válvula, lo que me evitaba era el reflujo. Es decir, en este caso, que cuando, por ejemplo, el quimo sale hacia el duodeno, no vuelva hacia el estómago. Ahora, ¿cómo está formada la pared del estómago? Primero, esto es importante que lo destaquemos, porque obviamente nosotros vimos ayer el tubo digestivo en general, las capas, mucosa, submucosa, muscular, serosa, pero no hemos visto lo que vendría a ser puntualmente cada estructura. Por ejemplo, yo en el estómago, la mucosa del estómago, acuérdense que la mucosa es la capa más interna de la pared. La mucosa del estómago es relativamente gruesa y está formada, escuchen bien, por epitelio cilíndrico simple. O sea, no solamente que es más gruesa que en el resto del tubo, sino que también está formada por epitelio cilíndrico simple. La mucosa forma pliegues que se llaman criptas gástricas. Ahora les voy a mostrar una imagen. Y en su interior, esas criptas contienen células que secretan moco. Ahora,
En las criptas, en la parte inferior de las criptas, voy a encontrar distintos tipos de células que obviamente van a secretar distintas sustancias. Entonces, por ejemplo, las células parietales van a ser encargadas de secretar el ácido clorhídrico, secretan protones y cloruro que forman el ácido clorhídrico, y también factor intrínseco. Este factor intrínseco es la clave para que podamos almacenar, o mejor dicho, absorber vitamina B12. ¿Para qué servía la vitamina B12? ¿No era para la formación de glóbulos rojos? Muy bien, exactamente. Quiere decir que sin vitamina B12 se puede producir una anemia. Entonces, estas células parietales, ahora vamos a ver dónde están ubicadas, van a producir cloruro e hidrógeno para formar ácido clorhídrico y al mismo tiempo van a producir el factor intrínseco para que cuando yo absorba vitamina B12, este factor intrínseco estimula la absorción de la vitamina B12, me permite la absorción de la vitamina B12. Por otro lado, voy a encontrar en la pared otro tipo de células, que son las células principales. Esas células principales van a producir el pepsinógeno, que es el precursor de la pepsina. ¿Cómo se llamaba un precursor de una enzima? Simógeno. Muy bien, exactamente. Quiere decir que el pepsinógeno es un simógeno, es el precursor de la enzima pepsina. Entonces, cuando yo secreto ácido clorhídrico, sabrán bien que tengo un pH extremadamente ácido, puntualmente el pH va de 1,5 a 2,5, y eso es lo que forma el jugo gástrico. Entonces, esto que tengo acá es la imagen de lo que es la histología del estómago. Miren, acá les vuelven a mostrar el píloro, lo que vendría a ser el cuerpo y el fundus, las cardias, y nosotros si hacemos un zoom de lo que vendría a ser la pared del estómago, encontraríamos esto que tengo acá. Esto es una cripta. Ven, acá forman los pliegues, y esto es una cripta. Miren, acá se ven mejor, estos son los pliegues, miren, ahí está. Cande, ¿qué me ibas a preguntar? Dani, tengo una duda. ¿El píloro es distinto al esfínter pilórico o es lo mismo? Es un esfínter, es lo mismo. Ah, Es bien. exactamente lo mismo, es un esfínter, se le llama píloro o esfínter pilórico. Es como, ¿viste el esfínter que vos tenés entre el esófago y el estómago? Que Sí, se le llama esfínter esofágico inferior o cardias. Es lo mismo, es un esfínter. bien, perfecto. Es lo mismo. Gracias. De nada. Entonces, fíjense, acá yo tengo los pliegues y acá tengo las criptas, que es un poco lo que yo les estaba diciendo, que hay un repliegue de esa mucosa y esos repliegues de las mucosas forman criptas o sacos gástricos que se encuentran formados en la parte superior por células que secretan moco y en la parte inferior tenemos células glandulares, que van a secretar, por ejemplo, acá están las células gástricas, por ejemplo, van a producir ácido clorhídrico. En realidad lo que secretan estas células es protones y cloruro y se forma el ácido clorhídrico. Y acá tenemos las células secretoras de pepsinógeno, que es el que se va a convertir en pepsina. Espérenme, que alguien me preguntó algo. Ah, dime, escucho. ¿Alguien me levantó la mano? ¿O estoy loca? Sí, estoy loca, ya lo sé, pero pensé que alguien me había levantado la mano. Hay un mensajito en el Preguntaron chat. en el chat. Ah, bien. Ah, bien. Células parietales y células glandulares es lo mismo. Bien, mirá, dentro de las células, a ver, las células parietales, ¿para qué vuelvo para atrás? Las células parietales y las células principales son células que secretan sustancias. Entonces, forman parte de lo que nosotros le llamamos células glandulares. O sea, las dos, al secretar sustancias, forman parte de lo que nosotros le llamamos células glandulares, tanto las parietales como las principales. Entonces, miren lo que vendría a ser las capas, esto es un corte transversal de la mucosa
o de la capa del estómago. Acá tengo la mucosa, acá tengo la submucosa, y fíjense lo de las criptas y el repliegue de la membrana. Entonces, en esas células yo voy a tener las células que secretan ácido clorhídrico y las células que secretan el pepsinógeno. Ahora, yo les dije que acá hay una secreción del pepsinógeno inactivo. Entonces yo, para que me sirva como enzima activa, que es la pepsina, necesito activarlo. ¿Alguien se acuerda qué me activaba el pepsinógeno? No sé si era la enteropeptidasa del intestino delgado. No, porque fíjate que acá estamos en el estómago. En este caso, lo que convierte el pepsinógeno en pepsina es este ácido clorhídrico que ustedes tienen acá. Este ácido clorhídrico te convierte el pepsinógeno en pepsina. Recién me decían de la enteroquinasa. La enteroquinasa lo que hacía era convertir o activar las células, las enzimas que secreta el... No, pero ya sé por qué lo has relacionado, Agus. No está mal lo que has dicho, ¿en qué sentido? Porque cuando nosotros vemos el intestino, la enteroquinasa te convierte el quimiotripsinógeno en quimiotripsina y la tripsina, o sea, te activa las enzimas. Entonces por eso lo has relacionado. Porque la enteroquinasa es la que te convertía el tripsinógeno en tripsina y ahí empezaba la activación enzimática. Por eso lo has relacionado. Pero están en el intestino. En este caso, quien te convierte el pepsinógeno o el zimógeno en la enzima activa es el ácido clorhídrico del propio estómago. Entonces, ¿para qué sirve esta pepsina? Esta pepsina va a comenzar la hidrólisis de las proteínas. Va a hidrolizarla, va a comenzar, porque no comienza y termina ahí la digestión, sino que va a comenzar la hidrólisis de esas proteínas a péptidos más pequeños. Entonces, ¿qué sería lo que nosotros llamamos digestión química por parte del estómago? ¿A qué le llamaríamos digestión química? Bueno, por un lado, el ácido clorhídrico. Imagínense que un pH tan ácido, 1,5, 2,5, primero que es microbicida por excelencia, o sea, me destruye microorganismos. Segundo, que ya con el hecho de ser ácido, desnaturaliza las proteínas. Las proteínas, cuando hay mucha temperatura o a pHs muy ácidos, se desnaturalizan. Por otro lado, va, y ojo acá, disgregar el componente fibroso. Ojo, que no es lo mismo disgregar que digerir. Acuérdense que la fibra nunca se digiere. Nosotros no tenemos capacidad de digerir la fibra. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es disgregar el componente fibroso. Y por último, como les estaba diciendo antes, el ácido clorhídrico inicia la conversión del pepsinógeno a pepsina, es decir, del zimógeno a su forma activa. Y la pepsina lo que hace es comenzar la hidrólisis proteica en péptidos más pequeños. Recuerden que los procesos digestivos en general no terminan. Por ejemplo, nosotros dijimos ayer, los almidones comienzan la digestión en la boca. Acá estamos diciendo, las proteínas comienzan la digestión en el estómago, pero recuerden que los procesos digestivos comienzan, o mejor dicho, finalizan su digestión en el intestino. Y otros como los lípidos la comienzan y la terminan en el intestino. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra función cumple el estómago? Y va a haber poca, pero cierta absorción de agua, de alcohol, de ácidos grasos y algunos medicamentos como por ejemplo la aspirina. Ahora, ¿cómo hace nuestro estómago para protegerse del ácido que se produce, o que mejor dicho, él mismo secreta? Bueno, el ácido que él mismo secreta no daña o no lesiona las paredes del propio estómago porque tiene una barrera antiácida. ¿Qué quiere decir esto? Esta barrera antiácida es una barrera que está formada por capas, por distintas capas. Primero recuerden que cuando nosotros hablamos de ácido, ustedes lo sabrán, porque han tenido química, en realidad el ácido está determinado por la concentración de protones o hidrogeniones que nosotros tenemos.
es decir, lo que difunde hacia las paredes son los hidrogeniones o protones. Entonces, ¿qué contiene mi pared del estómago para protegerse de ese ácido? Lo primero que contiene es moco. Contiene moco, que en realidad lo que más me importa de ese moco es que contiene bicarbonato. El bicarbonato es una sustancia alcalina que lo que hace es neutralizar esa acidez. Por eso cuando uno tiene acidez toma bicarbonato. Entonces, lo que hace es amortiguarme el pH y hacer que ese ácido que llega a la pared del estómago, cuando toma contacto con el moco que contiene bicarbonato, el pH cambie de aproximadamente 2 a un pH más bien neutro, alrededor de 7, en las células que se encuentran formando el epitelio de la pared del estómago. Ahora, ¿qué pasa si los protones logran atravesar esta capa de moco con bicarbonato? Se van a encontrar con una segunda capa que se llama una capa de fosfolípidos, que en este caso los voy a encontrar en la cara luminal, es decir, la que da lumen, de las células epiteliales. Entonces, el hidrógeno atraviesa el moco, se encuentra con esta capa de fosfolípidos que en cierta parte lo que va a hacer es repelerme los iones hidrógenos manteniéndolos en el moco. ¿Por qué? Y porque el moco es el que contiene el bicarbonato que sirve para neutralizar. ¿Qué pasa si logra neutralizar, o si logra, mejor dicho, atravesar el hidrógeno, esa capa de fosfolípidos? Se va a encontrar con moléculas que tienen carga negativa, y esas moléculas que tienen carga negativa lo que hacen es justamente, ustedes lo saben mejor que yo, retener a esas cargas positivas. Acuérdense que, repito lo mismo, en el ácido lo que lo que difunde son los protones o hidrógenos. Esos protones o hidrógenos tienen carga positiva. Entonces, cuando se encuentran con estas moléculas con cargas negativas, hay una retención, porque hay una atracción entre cargas positivas y cargas negativas, y entonces disminuye la difusión de esos protones o esos hidrogeniones. Esto es dos, mejor dicho, de las barreras con las que me encuentro. Además, hay un flujo sanguíneo en las paredes del estómago que lo que hace es arrastrar. ¿Qué quiere decir esto? La sangre arrastra los iones, los protones, para que esos iones no queden concentrados en las paredes del estómago y de esa manera no me dañen la pared del estómago. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros ayer estábamos viendo el control nervioso y dijimos, bueno, el parasimpático estimula, el simpático inhibe principalmente los procesos digestivos? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando el parasimpático estimula la secreción de ácido clorhídrico del estómago, a su vez, además de estimularte la secreción de ácido clorhídrico del estómago, te estimula o te aumenta la irrigación de las paredes del estómago. ¿Por qué te aumenta la irrigación de las paredes del estómago? Porque al aumentarte la irrigación de la pared del estómago, te favorece como el lavado, el arrastre de los iones hidrógenos. Entonces, obviamente, cuanto yo secreto ácido clorhídrico por activación del parasimpático, al mismo tiempo aumento el flujo de las paredes, aumento la irrigación de la pared del estómago, entonces de esa manera, si bien se secreta más ácido clorhídrico, no se daña la pared porque esos iones protones, esos hidrógenos, se van arrastrando. Entonces, esta barrera la tiene la pared de nuestro estómago para protegernos de justamente el ataque del propio ácido que nosotros generamos. Ahora, esto solo lo tiene el estómago, nada más. Es decir, que si ese ácido, por algún motivo, sale del estómago, ya no está esa protección. Y es un ácido, chicos. Ustedes lo han visto inclusive en química. Tanto el ácido como lo alcalino o lo básico quema. Entonces, imagínense permanentemente estar quemándose con un ácido. Imagínense un pH de alrededor de 1,5, 2,5. Muy ácido. No es un más o menos ácido, es ácido. Entonces,
ahí es cuando surgen todas las patologías, hay muchas más, acá solo les mencionan 3, hay muchísimas patologías más relacionadas con estas alteraciones a nivel gástricas. Por ejemplo, lo que llamamos acidez, es esa sensación de ardor que tenemos permanentemente, no, esa sensación de ardor que tenemos en la zona de la faringe, del esófago, e incluso puede llegar a la garganta. ¿Qué pasó acá? Y bueno, acá pueden pasar 2 cosas. Que yo produzca ácido clorhídrico de más, es decir, que produzca en exceso, o que mis esfínteres estén fallando. Entonces, no me detengan el reflujo. Entonces, el estómago empieza a producir exceso de ácido o el esfínter no cierra correctamente y ese ácido sale del estómago, hace esófago, faringe e incluso puede llegar a la garganta. Cuando una persona tiene más de 2 veces a la semana acidez, se llama enfermedad del reflujo gastroesofágico. Repito, lo que generalmente controla la medicación que se toma depende. Hay veces que se controla la secreción de ácido clorhídrico, disminuyendo la producción de ácido clorhídrico, y hay veces que actúa más a nivel nervioso, entonces me controla, por ejemplo, la relajación y la contracción de los esfínteres. Entonces, hay que ver, obviamente, hay muchas causas, pero hay que ver la causa que está generando esa acidez. También puede ser que haya sido que comí algo que me estimula la producción de ácido clorhídrico, como, no sé, algo picante o algún tipo de estimulante, todo lo que son el mate, el café, todos esos estimulantes estimulan la producción del ácido clorhídrico. Hay analgésicos que estimulan la producción del ácido clorhídrico. Entonces, bueno, qué sé yo, a lo mejor me tomé 5 tazas de café y bueno, tengo acidez en el momento porque obviamente produje ácido clorhídrico de más. El tema es cuando eso se vuelve constante, porque es un poco lo que yo les decía ayer a los chicos. Ustedes imagínense que ni nuestra faringe, ni nuestro esófago, ni nuestra garganta tiene protección contra ese ácido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ácido sube, es como cuando ustedes se queman. En ese caso, imagínense quemarse con un ácido. Quema, 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 quema. Y va lesionando el tubo digestivo. Entonces, como no tenemos esa protección antiácida en ese tubo, se producen lesiones en el tubo digestivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la gastritis? La gastritis, itis, siempre acuérdense que es inflamación. En este caso es cuando uno tiene el revestimiento del estómago inflamado o hinchado. Y volvemos a lo mismo. Puede ser que consumí algo que me dio gastritis, no sé, picante, exceso de grasa, algún tipo de estimulante, o que lo tengo en forma crónica. Entonces ahí hay una medicación para combatir esa gastritis. ¿Y cuál es la diferencia con una úlcera? En este caso es como un poquito más heavy, porque ya el ácido del estómago está digiriendo las paredes del propio estómago. Es decir, que acá la barrera antiácido pasa desapercibida, es decir, hay un defecto en la barrera antiácida. Entonces, el ácido del estómago empieza a autodigerir la propia pared. Lo más común de las úlceras es la presencia de Helicobacter. De hecho, cuando uno va al gastroenterólogo, lo primero que te hacen es la prueba para ver si no tenés Helicobacter. Cuando te hacen una endoscopía, te hacen generalmente la prueba para el Helicobacter, porque es una bacteria que normalmente vive ahí, es muy normal, y causa esta presencia de úlcera, también puede producir acidez, y en realidad es una bacteria, entonces viene un antibiótico específico para el Helicobacter, destruye la bacteria y el problema pasa. Obviamente hay factores que estimulan, como les dije, la secreción de ácido, como por ejemplo el alcohol, la aspirina, los analgésicos, en general sustancias irritantes como el mate, el café, también el cigarrillo. Entonces son sustancias que aumentan la producción del ácido clorhídrico del estómago. Entonces cuanto más ácido clorhídrico produzca y obviamente más cantidad de acidez voy a tener. Por eso las personas que tienen gastritis o acidez tienen que comer cada menos horas, porque cuando yo como, el ácido clorhídrico
A ver, nosotros producimos ácido clorhídrico para digerir lo que comemos. Entonces, si la persona pasa muchas horas sin comer y el estómago no recibe alimento, ese ácido clorhídrico se empieza a producir y no tiene que digerir, y entonces empieza a producirse la gastritis o aumenta la gastritis, puede haber una acidez, y si tengo úlcera más. Entonces las personas que tenemos este problema tenemos que comer cada menos cantidad de horas para tratar de que el estómago no llegue a vaciarse por completo. Porque justamente si no el ácido del estómago empieza a lesionar aún más al propio estómago o al tubo digestivo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, hemos dicho hasta acá, esto es un poco repetir, en el sentido de que, acuérdense que acá es al revés de lo que venimos viendo. El sistema simpático es quien a nosotros nos inhibe la motilidad del estómago, y el parasimpático es quien estimula su función. Entonces, también vamos a tener un control endocrino gracias a la gastrina secretada por el propio estómago, que justamente ejerce un efecto en el mismo estómago, es decir, ejerce un efecto en las células musculares y epiteliales del mismo estómago, incrementa la motilidad del estómago e incrementa la secreción de ácido clorhídrico de ese estómago. Entonces, yo voy a tener un control nervioso y un control endocrino. En el control nervioso, ya dijimos, sistema parasimpático, sistema simpático. Cuando una persona huele un alimento, coloca un alimento en su boca, se acuerda de un alimento, mira un alimento y se activa el parasimpático, me estimula la motilidad del estómago y la secreción de ácido clorhídrico. Junto con esto, junto con este aumento de secreción del ácido clorhídrico y de la motilidad, ¿qué otra cosa va a aumentar? Cuando se active el parasimpático. La saliva. Muy bien, se va a incrementar el proceso de salivación, porque la boca va a entender como que me voy a estar por meter un alimento a la boca, entonces se va a incrementar el proceso de salivación. Cuando se incrementa el proceso de salivación, se incrementa la producción de ácido clorhídrico del estómago porque se está preparando para recibir algo que quizás no reciba, pero se está preparando el sistema digestivo en sí, en general, para ese alimento que va a recibir. Y pasa lo mismo con el simpático. Cuando yo tengo miedo, disminuyo la secreción de clorhídrico, disminuyo la motilidad del estómago y a su vez disminuyo la salivación. Por eso, cuando una persona está nerviosa, siente la sensación de sequedad en la boca. ¿Y qué pasa con la gastrina? ¿Cómo se secreta la gastrina? Cuando un alimento rico en grasa o en proteína llega a mi estómago, me estimula la secreción de gastrina por las células de la mucosa gástrica. Entonces, ¿sobre quién va a ejercer efecto la gastrina? Sobre las mismas células del estómago, puntualmente sobre las células musculares y las células epiteliales. ¿Qué va a hacer? Que el estómago se mueva más, tenga más motilidad y que secrete más ácido clorhídrico. En realidad que secrete más jugo gástrico en general. Se secreta más ácido clorhídrico, más enzima, más agua, en general el jugo gástrico. Pasamos al intestino. Boca, faringe, esófago, estómago, pase al duodeno. Obviamente hay un esfínter, dijimos, entre el estómago y el duodeno, que se llama esfínter pilórico. En el duodeno, yo no solamente voy a terminar los procesos digestivos, completar la digestión de las proteínas, completar la digestión de, por ejemplo, el almidón que empezó en la boca, y algunos alimentos, como los lípidos, empiezan y terminan la digestión acá, en el intestino. Entonces, también hay otros alimentos que no se han empezado a digerir y que recién van a digerirse acá cuando lleguen al intestino. El intestino delgado tiene 3 porciones, que son duodeno, que es la primera porción, yeyuno, y la última porción es el ilion. Entonces, es un tubo que puede medir hasta 6 metros, que se encuentra ubicado obviamente en la cavidad abdominal,
y que la primer parte, que son 25 centímetros, es donde van a finalizar los procesos digestivos que habían comenzado, y aquellos alimentos que aún no habían empezado a digerirse, van a empezar y terminar su digestión acá. Y en el yeyuno y en el ilion es donde yo voy a hacer los procesos absortivos. Es decir, voy a empezar verdaderamente a absorber los nutrientes que incorporé. Acá lo que les muestra es, miren, este es el duodeno. Se continúa con el yeyuno y miren el ilion. Esto que tienen acá es un zoom de esta región. Lo que les está mostrando es cómo el intestino delgado se va a comunicar con el intestino grueso. El intestino grueso es la porción que sigue, la primera parte se llama ciego, entonces miren, acá el ilion, que es la última porción del intestino delgado, se está volcando, va a volcar su contenido en el intestino grueso. Entonces esta es la comunicación del intestino delgado con el intestino grueso. Ahora, ¿cómo está formado este intestino? Bueno, acá también, obviamente, así como en el estómago yo tenía una especialización para tratar de justamente que no se dañe la pared del intestino con el propio ácido, piensen que el intestino tiene que tener alguna estructura que lo diferencie de manera tal de que se puedan producir procesos absortivos. Algo tiene que tener de distinto, alguna especialización, alguna adaptación para incrementar la superficie de contacto, porque yo tengo que poder absorber. Entonces, claramente tiene adaptaciones que aumentan esta superficie de contacto. Las adaptaciones son tres, ahora las vamos a ver. Los pliegues, que son de la submucosa, las vellosidades de la mucosa y las microvellosidades. Ahora primero les voy a mostrar, les voy a explicar qué son y después vamos a ver una imagen para que más o menos se den una idea de cuál es la diferencia entre un pliegue, una vellosidad y una microvellosidad. Los pliegues se encuentran en la capa submucosa. Se les llama pliegues intestinales de Kerckring. Si nosotros vemos, tienen aproximadamente 8 milímetros de longitud y justamente su función es incrementar la superficie de contacto con el quimo. Una de las características que tiene este intestino es que cuando reciba el quimo es ácido, porque justamente se ha mezclado el bolo alimenticio con el ácido del estómago, entonces el pH de ese quimo es ácido. O sea que lo primero que tengo que hacer es tratar de neutralizarlo, porque el intestino no tiene esa protección. Entonces, justamente eso es lo que va a pasar. Va a haber una neutralización de ese quimo ácido que viene del estómago. Ya lo vamos a ver, esa neutralización. También tengo vellosidades. Estas vellosidades son proyecciones en forma de dedo que miden entre 0,5 y 1 milímetro de longitud. Estas vellosidades de altura, estas vellosidades intestinales, obviamente van a incrementar la superficie de contacto y sobre todo van a incrementar la superficie de absorción. Vamos a ver que dentro de esa vellosidad de la que estamos hablando, vamos a encontrar, ahora les voy a mostrar la imagen, pero vamos a encontrar vaso sanguíneo, vaso linfático. Y después tenemos las microvellosidades, obviamente si se llaman microvellosidades son más pequeñas que las vellosidades, en las células epiteliales. En este caso estas miden 1 micrómetro, o sea, aún más pequeñitas que las vellosidades, y se calcula que hay aproximadamente 200 millones de microvellosidades por milímetro cuadrado de intestino. Miren, acá está la imagen que les quería mostrar respecto a lo que era un pliegue, una vellosidad y una microvellosidad, porque siempre se confunden en la diferencia entre los tres. Entonces miren, imagínense que ese es el tubo digestivo. Estos son pliegues que tiene, acá están, no sé si los están viendo, estos son los pliegues. Volvemos para atrás. Estos son los pliegues de la submucosa. Obviamente son los más grandes de todos, ¿sí? Ahora,
Si yo analizo un pliegue con un zoom, voy a encontrar vellosidades. En cada pliegue de estos voy a encontrar vellosidades intestinales. Esas vellosidades, no sé si acá ven que hay como un dibujito de un vaso, porque dentro de la vellosidad intestinal yo tengo un centro de tejido conectivo, una arteriola, vénula, una red de capilares y un capilar linfático, que se le llama vaso quilífero. Entonces, básicamente, los nutrientes que se absorben o que absorben las células epiteliales cruzan la pared del capilar o del vaso quilífero y llegan a la sangre o a la linfa. Por eso es que el interior tiene vasos sanguíneos y vaso linfático. Ahora, si yo analizo uno de estas estructuras de la vellosidad, me voy a encontrar con la microvellosidad, aún más pequeña. Entonces, cada una de estas estructuras de la vellosidad está formado por esta estructura que se llaman microvellosidades. Las microvellosidades, como les dije, se encuentran en la superficie de las células epiteliales individuales. Entonces, esas microvellosidades se calcula que ocupan un área de aproximadamente 200 millones por cada milímetro cuadrado de intestino. Imagínense la cantidad de microvellosidades que nosotros tenemos. Y justamente las necesito porque son especializaciones para aumentar mi superficie de absorción. De hecho, no sé si se acuerdan, que nosotros vimos, cuando estuvimos viendo tejido epitelial, y vimos las especializaciones de la zona apical, las especializaciones de la cara lateral y las especializaciones de la cara basal. Entre las especializaciones de la célula epitelial de la cara apical, vimos las microvellosidades. Bueno, esto es una microvellosidad. ¿Ven? Estos son microvellosidades. Es como si yo le hiciera un zoom a esto que tengo acá. O sea que acá hay microvellosidades, acá, 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 acá. En cada una de estas hay microvellosidades. Y a su vez, cada una de estas es uno de estos pliegues que yo tengo acá en la submucosa. ¿Se entiende más o menos cómo es la estructura? Sí, sí. Bien. Entonces, como dijimos, en el intestino nosotros no solamente vamos a hacer procesos digestivos, sino también procesos absortivos. Procesos digestivos no solamente porque el intestino secreta enzimas propias, sino también porque las enzimas que vienen del páncreas se van a volcar en el intestino, los jugos que vienen de la bilis, que en realidad provienen del hígado, se van a volcar en el intestino. Entonces, voy a hacer una digestión de tipo química. ¿Cuál es la diferencia? Y que yo vengo de un pH ácido de 1,5, 2,5, y me voy a encontrar en el intestino con un pH de entre 7 y 8. 7 es más bien neutro, pero en realidad el intestinal es más tirando al alcalino, el pH que tiene. Entonces, va a neutralizar el quimoácido que viene desde el estómago. Esto es una cuestión lógica, piensen que no tiene protección contra el ácido del estómago. Entonces, si no neutralizo eso, las paredes del intestino se verían dañadas. Ahora, yo les dije que el propio intestino secreta sus enzimas. Ojo con confundirse las enzimas que vienen del páncreas, que ya las vamos a ver, que es una glándula anexa, con las enzimas que el propio intestino produce. Estas enzimas que ustedes tienen acá, porque a ver, el jugo intestinal, que es el que secreta el intestino, así como teníamos el jugo gástrico que producía el estómago, el jugo intestinal está formado por agua, moco, bicarbonato, otra vez el bicarbonato, este es el que contribuye a ese pH alcalino, y enzimas. Estas enzimas que tienen acá son las enzimas que nosotros llamamos de borde en cepillo, que son enzimas que sintetiza el propio intestino. Es decir, puntualmente,
estas células absortivas que hemos estado viendo, sintetizan estas enzimas de borde en cepillo y las insertan en las microvellosidades. Entonces, dentro de este grupo de enzimas vamos a tener las disacaridasas, que obviamente como su nombre lo indica, degradan disacáridos. Entonces tengo maltasa, que me degrada la maltosa en 2 glucosas, sacarasa, que me degrada la sacarosa, acá está mal, en glucosa y fructuosa, lactasa, que me degrada la lactosa en glucosa y fructuosa. Esta es la enzima que les falta a los intolerantes a la lactosa. De hecho, a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo enzima lactasa, porque en realidad la enzima lactasa la necesitamos ¿en qué época sobre todo? ¿Cuando somos qué? Niños. Exactamente, porque justamente es cuando nos alimentamos exclusivamente de la leche materna. Entonces, en realidad es cuando más la necesitamos. A medida que empezamos a crecer, puede haber una pérdida, hay de hecho una pérdida de enzima lactasa, entonces puede aparecer alguna intolerancia a la lactosa, ¿sí? Entonces esa gente consume lácteos deslactosados, o directamente no consume lácteos que vengan o que contengan lactosa. Por otro lado, dentro de estas enzimas de borde en cepillo tengo las peptidasas. Por ejemplo, las aminopeptidasas, que son enzimas proteolíticas, es decir, que justamente van a continuar la digestión proteica. Es decir, por ejemplo, lo que hacen es liberar el aminoácido extremo, el aminoácido terminal, de los polipéptidos. Es una enzima proteolítica, o sea, no va a atacar hidratos de carbono, sino se va a encargar de la digestión de polipéptidos. Y por otro lado, tienen las fosfatasas y nucleosidasas, que son 2 tipos de enzimas que digieren nucleótidos. Entonces, por ejemplo, la fosfatasa alcalina va a degradar compuestos fosfatados. Y las nucleotidasas continúan, acá no están las nucleotidasas, pero las nucleotidasas lo que hacen es comenzar la digestión de los nucleótidos, ¿sí? Entonces, estas enzimas, repito, son sintetizadas por el propio intestino e insertas en las microvellosidades. Ahora, supongamos que yo ya completé la digestión de los nutrientes. Obviamente lo van a ver después, más adelante, cómo termino de digerirlo, porque acá faltan enzimas, por ejemplo, que vienen del páncreas, que completan el proceso digestivo de, por ejemplo, las proteínas. Entonces nos está faltando una parte enzimática que viene del páncreas, pero todavía no hemos visto las glándulas anexas. Entonces, por eso todavía no hemos terminado de ver el conjunto de enzimas que van a terminar de digerir los distintos componentes. Pero supongamos que ya terminé de digerir. Bueno, tengo que absorber. Bueno, las sustancias no se absorben todas de la misma manera. Y acá es donde tienen que volver a traer los conceptos de permeabilidad y volver a analizar los tipos de transporte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la fructuosa, que es un monosacárido, se va a absorber por difusión facilitada. ¿Alguien se acuerda lo que era la difusión facilitada? por medio de canales. Es decir, es una difusión que no gasta ATP, pero es con ayuda de una proteína. No es lo mismo que la difusión simple, básicamente. Por otro lado tenemos glucosa, otro monosacárido, galactosa, otro monosacárido, y la mayoría de los aminoácidos que se absorben por un simporte con sodio. ¿Qué significaba un simporte con sodio? Era que iban 2 sustancias para la misma dirección. Muy bien. ¿Y junto con quién? ¿Glucosa y, Sodio. por ejemplo? Muy bien, exactamente. Es decir, con sodio. Por eso se llama simporte con sodio. Esto acá que les dice de otros mecanismos es porque hay algunos aminoácidos y péptidos pequeños que siguen mecanismos distintos, pero ustedes no los ven a esos mecanismos. El que sí me interesa, que ya lo van a terminar de entender el jueves cuando lo vean, es el tema de las grasas. Porque las grasas
siguen como un tipo de metabolismo distinto del resto de los componentes. ¿Por qué? Me voy a encontrar obviamente con enzimas que van a hidrolizarme las grasas en ácidos grasos y colesterol. Ahora, en el mismo intestino, esos componentes lipídicos que quedaron van a resintetizar grasas y las van a empaquetar en kilomicrones. Esos kilomicrones posteriormente ingresan al sistema linfático. ¿Qué quiere decir? No se hagan problema por esto porque ya lo vamos a ver el jueves, creo que nos toca verlo. Vamos a ver cómo es el metabolismo de la grasa, no es tan simple como el de una proteína o el de un hidrato, que directamente voy degradándolo hasta la molécula más simple y lo absorbo. Bueno, en las grasas no pasa lo mismo. En las grasas primero las hidrolizo, pero sintetizo o empaqueto esas grasas en unidades que se llaman kilomicrones y que pasan a la vía directamente linfática. Entonces, esta absorción de la grasa a nivel intestinal la van a terminar de entender el día jueves cuando veamos el metabolismo de los lípidos. Entonces, en conclusión, si yo quiero regular la actividad intestinal, obviamente va a haber un control del sistema nervioso, simpático inhibe, parasimpático estimula, y el control endocrino lo vamos a ver después, porque van a ver que hay un montón de hormonas que me regulan el control intestinal, o sea, que me están regulando básicamente lo que es la secreción, la motilidad, la secreción enzimática. Entonces van a ver que en realidad hay un montón de hormonas que intervienen en ese proceso. De hecho, ustedes tienen un cuadrito con todas las hormonas que intervienen en ese proceso, pero podemos mencionar colecistocinina, enteroglucagón, motilina, secretina, somatostatina, péptido inhibidor gástrico. Es decir, no hay una sola hormona que regula el proceso intestinal o que regula la actividad intestinal. Entonces las vamos a ver por separado, como probablemente mañana, qué función cumplen cada una de estas hormonas. Algunas son secretadas por el duodeno, otras por el colon, otras por el ilion. Entonces, cada una de estas hormonas van a cumplir funciones distintas. Entonces las vamos a ver por separado en un cuadrito el día de mañana. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. ¿Ha quedado alguna duda que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, No, por ahora no. No. muchachos, entonces los que estén virtual Yo o los tengo que una estén duda. presencial, dime. ¿No? Bien. Entonces los que estén presencial o los que estén virtual, mañana ¿Sí van te a seguir escuchás? con Bueno, digestivo. ¿Me escuchás, es Agus? que la duda, Sí, te escucho. Ay, no te escuché, Agus. Si querés escribilo, Agus, porfi. Así te escucho mejor. Si tenés alguna duda. Bueno, mientras les voy diciendo, mañana estén virtual o estén presencial conmigo, porque mañana me toca presencial a mí, y la Gise está virtual, van a seguir con sistema digestivo y van a arrancar desde acá. Así que no se hagan problema. Cualquier duda me pueden preguntar a mí en forma presencial o a la Gise, que va a estar en forma virtual. Entonces mañana y el jueves vamos a seguir con sistema digestivo. Agus, ¿me querías preguntar algo? no sé si ahora se escucha bien, porque Ahora sí. me parece que estaba tarde. Bueno, esto lo está haciendo, pero me iba a demorar mucho. La duda era, viste que en la unidad 2 nos nombraba como ejemplo esto mismo que, es lo del simporte con sodio y glucosa. Sí, En la unidad 2 te lo daba como ejemplo de transporte de glucosa en sangre. Bueno, sí, el tema es que también te decía que cuando era menor concentración extracelular que intracelular, se transportaba así, pero cuando era mayor extracelular que intracelular, pasaba por difusión pasiva. Es decir, es lo mismo acá y para el resto, porque que había otros ejemplos también. ¿Es lo mismo claro, para todos esos? claro, en realidad depende de en qué concentración la tengas. Probablemente, o sea, lo normal es que en el intestino vos hagas un transporte con sodio. Eso es lo más habitual.
como estamos hablando de la absorción intestinal, el transporte que principalmente regula esto es el simporte con sodio, pero sí, obviamente, va a depender en los distintos tejidos de si tenés menos o más glucosa, el tipo de transporte que haces, como vieron en la unidad 2, es decir, si hay más o menos extracelular. Sí, eso se cumple en general, pero en el intestino principalmente hay un transporte activo secundario, es decir, hay un simporte con sodio. Cuando vos querés absorber glucosa, principalmente es con eso. Bueno, esa era la duda. Bueno, dale, Agus. Gracias. Bueno, muchachos, entonces, nos estamos viendo mañana presencial, y los que estén virtual los veo la semana que viene. Que tengan un lindo día. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Chau, chau, chicos. Chao, Bueno, Chao, Dani, gracias. gracias. chau, chau.